¿Cómo les ha ido? Espero que estén bien. La semana anterior estuvieron ustedes revisando por su cuenta a través del ejercicio de mapa conceptual las características del arte en el siglo XIX y XX, pues cosas muy generales. Por supuesto, la idea del ejercicio no era profundizar específicamente sobre el tema sobre el arte mundial o el arte latinoamericano, sino hacer un pequeño sondeo sobre cuáles eran las características o tendencias más importantes de la estética durante el 19 y el 20. Ya revisé los ejercicios, bien en general, salvo algunos casos pues que todavía hay estudiantes que les falta por lo menos tener una lectura crítica del material, pero en general la cosa estuvo bastante bien. Bien, entonces el día de hoy voy a comentar algo relacionado con la última parte de ese segundo momento, de ese segundo módulo, que tiene que ver con otras culturas. Bueno, entremos un poco en materia. Cuando mencionamos otras culturas, no nos referimos o no estamos refiriéndonos a que son culturas menores o que son culturas subsidiarias, subalternas, llaman de pronto en los circuitos académicos, sino que nos referimos puntualmente a las culturas no dominantes. Porque, como ustedes pudieron ver en el análisis que hicieron del siglo XIX y XX, la cultura europea y norteamericana históricamente han sido las culturas dominantes, no solamente desde el punto de vista de su poder económico que ha podido permear, influir en los países de economías emergentes, sino además porque han sido continentes, por ejemplo, como el europeo, con una tradición enorme desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista cultural. Han sido sociedades que han apostado en el largo plazo a la formación de su identidad, a la formación de su cultura. Entonces, en ese orden de ideas, han sido los que de alguna forma han colocado han colocado el referente para poder interpretar el resto del movimiento cultural. Bien, entonces cuando el documento habla de otras culturas, pues se refiere a culturas hacia la Asia, hacia la África, hacia Latinoamérica. Y yo quiero mencionar puntualmente un detalle que no es menor, y es que la cultura y en general todos los recursos visuales, todos los recursos técnicos que se han construido socialmente, se han irrigado, se han expandido a través de los territorios, a través de los tiempos. Entonces uno pensar, digamos, que es que la cultura está circunscrita específicamente a un país o específicamente a una región, es pensar un poco limitado, ¿sí? Es pensar quizá no con apertura de miras, no mirando el bosque, sino mirando un árbol. Porque si algo es claro, es que la cultura es algo que se va permeando, va fluyendo como agua entre los dedos. Y esa figura del agua que fluye por entre los dedos es un poco como opera la migración cultural a nivel mundial. Es cierto que entre Asia y Europa existieron pues bastantes diferencias que sobre todo estaban marcadas por la distancia. Pero cronistas han podido documentar cómo viajeros tan importantes, por ejemplo, como Marco Polo o estos comerciantes de la seda, pudieron ir migrando, transfiriendo imágenes, transfiriendo cosas desde el punto de vista culinario, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista religioso, entre Asia y Europa.
Entonces, comerciantes europeos que viajaban al Asia buscando lo que llamaba la ruta de la seda y viceversa, pudieron ir transfiriendo esos conocimientos. Cosas que vamos a ver en las representaciones, por ejemplo, medievales, están inspiradas de alguna forma en algunos referentes iconográficos de la cultura asiática. Este aspecto fundamentalmente ya lo había hecho notar a comienzos del siglo XX un investigador alemán muy importante, un científico de la cultura, como dio en llamarse, que fue Avi Warburg. Avi Warburg lo que hizo fue un análisis de cómo las culturas se podían analizar desde un punto de vista científico, cómo el análisis, por ejemplo, de ciertos motivos en algunas imágenes o en algunas representaciones eran motivos que podían fluir durante los tiempos. Él especialmente estaba interesado en el Renacimiento italiano y de lo poco que dejó escrito, todo giraba en torno al arte europeo, al arte italiano, especialmente pintores como Sandro Botticelli, como figuras tan importantes como Zanetti, como los Medici. O sea, él hizo toda una semblanza de la cultura italiana del Renacimiento y con ello dejó un legado importantísimo para efectos del estudio de las culturas. Entonces, recapitulando un poco estos aspectos, podemos decir que con Warburg inauguramos por lo menos una forma distinta de ver cómo las culturas van migrando, cómo la iconografía, cómo aquellos motivos que se producen en una cultura terminan trasladándose a otra. De hecho, cuando él hace su Atlas Mnemosyne, pues una obra emblemática de una producción importante que hay allí en el Instituto Warburg en Londres, esta obra da cuenta de la migración de motivos iconográficos desde Grecia, por ejemplo, desde Roma hacia Europa, incluso hacia la forma de representación que tienen los pintores del Renacimiento. Entonces, dicho esto, podemos entender cómo cuando nos referimos a otras culturas nos referimos también a la interacción que hay entre las culturas. Bueno, el texto, la página web, lo que nos dice en lo relativo al curso de otras culturas, habla también, por ejemplo, del arte africano. Y tomando en cuenta la tesis de Warburg de la migración y el movimiento que tienen las imágenes, el movimiento que tienen las culturas, vamos a ver cómo, por ejemplo, aquellas representaciones en comunidades africanas van a tener su repercusión, por ejemplo, en el arte europeo del siglo XX. En particular, por ejemplo, estoy pensando en el caso de Picasso. Picasso, buena parte de lo que fue el cubismo en Picasso se debe a lo que él pudo reconocer, no solamente viendo obras, sino también acudiendo a estas culturas, reconociendo cómo algunos patrones estaban dando cuenta de un cambio en la forma de ver. Entonces allí, por ejemplo, el texto nos señala la importancia que tiene la cultura, por ejemplo, africana. Muy bien, hasta ahí más o menos esbozado el tema de la migración y el movimiento que tienen las culturas. Ahora, ¿cómo se recibe y cómo podemos entender el arte, por ejemplo, antes de la conquista de América? Es importante que por lo menos hagamos una primera reflexión. Esta reflexión gira en torno a si lo que se conoce como el arte prehispano o el arte antes de la colonia cabe dentro de la categoría de arte. Ustedes recordarán que lo que se ve allí por ejemplo, en instituciones como el Museo del Oro, son representaciones culturales de ciertas comunidades que trabajaban el oro. Y estas representaciones estaban muy vinculadas al aspecto religioso, a los aspectos míticos.
Entonces hay pensadores y hay comunidades que consideran, por ejemplo, que no podríamos hablar de arte en un mundo en donde no existía la categoría de arte. Arte, por lo menos en el sentido contemporáneo del término, en el sentido de una pieza que está sometida al juicio estético en el marco de una institución museística o galerística. Entonces, si pensamos en esa definición, que por lo demás es estrecha, nos daremos cuenta que no podríamos hablar de arte prehispano. Sin embargo, sí podremos pensar que en la manipulación de materiales, en la configuración de formas, en la estructuración de motivos, en la colorimetría que tienen estas figuras, que tienen estas artesanías, que tiene, por ejemplo, la cerámica, uno sí puede pensar en el arte de esa época. O sea, no, yo creo que no nos podemos llamar a engaño y considerar que lo que estas comunidades prehispánicas estaban haciendo era arte en su tiempo, en el sentido de provocar una experiencia estética. Y ya habíamos visto, por lo menos en una charla anterior, cómo la experiencia estética es una experiencia que está vinculada también a los sentidos, una experiencia que es sensorial, que es sensitiva, que es sentimental. Bueno, vale la pena que ustedes le peguen una miradita, se peguen una visita al Museo del Oro. O sea, el Museo del Oro les va a brindar muchas posibilidades. La página web del Museo del Oro, por ejemplo, mantiene actualizada las conferencias que se dictan allí, los artistas que invitan, conferencistas que invitan. Está bien, o sea, está bastante bien. Ellos tienen allí unas exposiciones permanentes, tienen 5 exposiciones permanentes. Una es sobre el trabajo de metales, la otra es sobre la gente y el oro en la Colombia prehispánica, una tercera sobre la cosmología y el simbolismo, otra que le llaman la ofrenda, y por último el exploratorio. Adicional a estas exhibiciones permanentes, estas exposiciones permanentes, van a haber otras exposiciones temporales o transitorias o sometidas, digamos, solamente a una temporalidad específica, en donde se pueden encontrar cosas bastante interesantes que no solamente están vinculadas a lo que tradicionalmente entendemos como arte, sino también a cosas que tienen que ver con la memoria, con la tradición nacional, etc. Muy bien, a ver, veamos por acá qué otras cosas nos quedan. Quería mencionar por último, refiriéndome al tema del Museo del Oro, la importancia que tiene, por ejemplo, de el archivo de piezas que tiene el Museo del Oro. Es un museo que recoge la tradición de muchas comunidades, entre ellas la comunidad tairona, zenú, quimbaya, muisca, tolima, calima, lo que se encuentra en San Agustín, lo que se encuentra en Tierra Adentro, bueno, en Tumaco, o sea, todo este recorrido de zonas donde hubo bastante riqueza arqueológica, donde se pudieron conservar piezas que para nuestra fortuna, pues el expolio a lo que nos sometieron los españoles no pudieron llevarse. Muy bien, ya luego cuando llegan los españoles, ya lo que se ha llamado pues la época de la colonia, desde la conquista de los españoles a América, entonces ya el arte es otra cosa. Ya el arte está sometido a los regímenes con los cuales fue entendido el arte europeo. Sí, claro, o sea, no podíamos pensarlo de otra manera. Entonces allí tenemos que distinguir por lo menos dos cosas. La primera es el periodo que va entre la conquista, es decir, el que se llamó el descubrimiento de América, hasta lo que fueron las gestas de independencia en América y en especial en Colombia a comienzos del siglo XIX. Esto va a tener un matiz bastante marcado hacia, por ejemplo, lo religioso. Entonces ustedes van a encontrar un primer arte que trasiega por lo menos tres siglos, un poco más, en donde el arte está vinculado a las cuestiones religiosas. Allí en el Museo Nacional ustedes podrían, por ejemplo, ver algunas piezas de la época, pueden pasarse a la Casa Republicana, pueden pasarse al Museo Santa Clara,
en donde van a ver piezas de lo que les llamo el arte colonial. Toda la parte religiosa de las iglesias, la construcción que hay desde el punto de vista arquitectónico está muy influida por eso. Ya luego de la independencia en Colombia particularmente, nos vamos a encontrar con que va mutando, por lo menos van estableciéndose unas coordenadas distintas. Obviamente, nosotros no pudimos desprendernos tan fácilmente de la tradición española, por lo menos en lo relativo al arte. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Rabás, por ejemplo, fue una academia que siguió durante por lo menos unos 80 años o un poco más, influyendo en los destinos artísticos de Colombia. Cuando hacia la década del 80, en el siglo XIX, Alberto Urdaneta y otra serie de personajes inauguran la Escuela Nacional de Bellas Artes, todos tenían en su cabeza era la formación y la iconografía y los estilos y el tema de escuelas del arte europeo, en particular del arte europeo español. Fueron allá, tuvieron becas, o sea, el intercambio que había a nivel cultural. De hecho, profesores de la Rabás venían acá a Colombia, impartían clases, formaban maestros. Entonces uno ve, por ejemplo, en las obras, solo por mencionar un par de casos, por decir algo, un Epifanio Garay, un Andrés de Santa María, la influencia fuerte que va a tener el arte europeo en la formación de las nuevas figuras artísticas colombianas. Incluso ya entrado el siglo XX con Roberto Pisano, ustedes podrían ver todo lo que fueron las piezas que él trajo, las piezas escultóricas que él trajo de Europa, son piezas relacionadas específicamente a la tradición artística europea. Piezas que se conservan algunas acá en la biblioteca Gabriel García Márquez de la Universidad Nacional, para que se peguen una pasadita por allí. Ya entonces sería, para ir cerrando por acá, ya entonces sería con la llegada de Marta Traba hacia los 50, donde opera un cambio por lo menos radical en relación a la tradición que venía presentándose en Colombia. Ya Marta Traba, de alguna forma, inaugura una época en la cual ella hace una especie de señalamiento de lo que son las figuras artísticas a mirar, dónde es el polo por donde hay que coger, cuáles son las direcciones que debe tomar el arte en Colombia. Marta Traba, argentina ella, que muere trágicamente en los 80s con su esposo en un accidente de avión. Ella sentó las bases de lo que se llamará el arte moderno en Colombia. Entonces, visto hasta acá y recopilando, entonces pudimos ver la influencia y la migración que tienen las culturas, el caso puntual, por ejemplo, del arte africano. Vimos cómo antes de la colonia, antes del descubrimiento de América, había unas representaciones acá en comunidades que tenían que ver con esta cosa que hemos llamado una experiencia estética, y pudimos describir dos momentos en lo que tiene que ver con el arte después de la colonia, que es el primer momento muy vinculado a cuando el dominio español era absoluto, y posterior a cuando se inaugura la República en Colombia. Entonces dejamos hasta acá, y ya en el próximo video abordaremos el tema de la fotografía. Bueno, que estén muy bien.